Y ahora en Claves queríamos compartir un testimonio muy importante que seguramente servirá a todos los docentes que siguen sábado tras sábado a Claves para un Mundo Mejor. Y estamos hablando con una profesional que es la licenciada Ana María Rabaglia, que ha dedicado su vida entera a la educación, actualmente como asesora de la Comisión de Educación del Senado de la Nación, también fue viceministra del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ana, es un gusto saludarte, volver a verte, saber que estás trabajando mucho por la educación y con un proyecto muy interesante que se está presentando o que ya se presentó en el Senado en relación a la educación en tiempos de esta pandemia. Hola, Tito. En cualquier momento me va a salir Chacho, porque yo identifico a tu papá en este programa. Así que, bueno, al revés, me va a salir Tito en vez de Chacho. Mirá, sí, el Senado empezó a funcionar y las dos cámaras empezaron a funcionar hace poco porque hubo que modificar reglamento y demás, y los temas especiales que están tratando tienen que ver con el COVID. Pero el senador Stuart Bullrich aprovechó a presentar un proyecto para sumar a lo que es la educación en este tiempo, dado que la ley, como estaba diseñada, no podía implementarse educación a distancia o educación remota, como quieras llamarlo, si no tenías más de 18 años. Así que bueno, hubo que modificar ese artículo. El proyecto que se presentó, que seguramente será tratado, es para darle un encuadre legal a todo lo que está pasando en la educación en este momento, en el mundo y en nuestro país. Nosotros vamos por nuestra ley, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que no estaban preparadas para esta pandemia, otras que sí. Tenemos que agradecer a que la tecnología actualmente, como estábamos hablando hace un ratito, en tiempo de lo que fue la gripe A, no estábamos tan preparados como hoy tecnológicamente para sortear muchas de estas dificultades. Digamos, ¿cuáles son los ejes principales para los docentes que están trabajando desde su casa y que en cierto punto están trabajando muchísimo más? Y los chicos están trabajando muchísimo más también desde sus casas. No cabe duda, no cabe duda. Mira, la gripe A en realidad fue un caso muy similar y fue como decirte, impactó a los niños y a los adolescentes, cosa que no tiene el COVID-19, y en un periodo de tiempo que fue de mayo a octubre en la ciudad de Buenos Aires, yo recuerdo muy bien los datos, tuvimos más de 4.500 infectados y 250 muertes. Para que vos tengas una idea con las cifras. Fue como algo que cayó así de golpe y que irrumpió, y bueno, más o menos como el COVID. Y en ese momento no teníamos los desarrollos tecnológicos que tenemos ahora. La ciudad de Buenos Aires estaba recién implementando el piloto de lo que hoy es el Plan Sarmiento, que es una computadora por alumno. Yo digo, parece que hiciera miles de años, no son tantos. Sin embargo, la tecnología no tenía el desarrollo que hoy tienen, los docentes no contaban con las plataformas, ni siquiera WhatsApp, y la difusión que hoy se puede tener a través de las redes. No obstante, sentó un precedente, y esto que nos pasa hoy apoya ese precedente y sigue engrosando la lista, como que esto puede repetirse, como que hay que estar preparado para lo que pueda pasar de aquí en más. Cada vez que sucede un acontecimiento de este tenor, nada es como antes. Es decir, hay que prepararse para que haya muchos cambios, y cambios en el mundo, en todos los aspectos, y la educación no va a estar fuera de esto. La educación va a volver a ser la educación que nosotros conocíamos, pero con ciertas improntas y ciertas características que va a sumar, yo creo que para bien. Algo tan malo como lo que nos está pasando, creo que nos va a dejar buenas enseñanzas. Ana, una de las cosas que también estábamos hablando antes de comenzar la nota era la importancia de ver a otros países y ver los distintos casos, cómo fueron llevando la pandemia y tomando soluciones, tomando acción. Digamos, en el ámbito de la educación, ¿vos quisieras rescatar algún caso de algún país para los docentes de la República Argentina? Mira, yo siempre que digo, y esto en educación en general, no solo por la pandemia, cuando miramos otros países digo que tienen que servirnos como del ejemplo, de lo que es un ejemplo, de lo que podés sacar, pero que siempre hay que respetar los contextos. Y esto lo hacíamos, vos sabés que en nuestra gestión en Ciudad nosotros miramos mucho Finlandia y trajimos muchas experiencias finlandesas, inclusive intercambios entre docentes. Uno de los
los programas que miramos. Después, ya siendo parte del gobierno nacional, interactuamos muy bien con el ministro de Francia y miramos el sistema francés. Todo eso nos tiene que servir, por ejemplo. Y como la pandemia afectó directamente primero en otros países por razones X, no sé, y encima climáticas, porque es más bien una enfermedad de invierno por lo que dicen, porque todo está, en esta enfermedad todo está como por descubrirse. Es el día a día, pero parece que en el frío arma más las condiciones para que el virus se reproduzca. Y empezó en las zonas de mucho frío y empezó en países con clima de invierno, y entonces van como un pasito adelante. Y ellos están abriendo recién las puertas de las escuelas y están empezando a recibir a los chicos. Y todo esto yo creo que hay que mirarlo y tiene que servir como ejemplo. No obstante, acá yo digo que tenemos que salir del modo domingo. Hay que empezar a pensar en el regreso, porque tenemos que tener esperanza de que ese regreso va a ser pronto, y a diseñar algunas estrategias para poder volver, ¿no? Porque creo que algo que hay que rescatar es la importancia que cobró la escuela y la importancia que cobró el maestro. Si alguien dudaba de que la educación se podía hacer sin la escuela, ya no lo duda más, sabe que necesita de la escuela, que se puede hacer de otra manera, pero que la escuela es necesaria. Con lo cual seguramente esto va a irrumpir en el sistema educativo y va a venir un tipo de educación donde el modo presencial tenga algún cambio en algún componente de lo virtual. Por último, te quería preguntar si hay algún lugar donde los docentes tengan recursos de forma virtual para poder seguir profundizando en su capacitación y poder seguir con alguna herramienta que vos creas que puede llegar a importar. Sé que esto es momentáneo, que seguramente va a pasar y que nos vamos a volver a reencontrar en una escuela más fortalecida y en donde vamos a tener que pensar en desarrollar, aunque no tengamos el COVID, todas esas redes que ahora tenemos que usar y que a lo mejor no tenemos, pero vamos a tener que pensar, y vamos a tener que pensar en una didáctica, como pensamos en las didácticas de las disciplinas, vamos a tener que pensar en una didáctica que nos enseñe también a poder enseñar y poder transmitir conocimiento a través de las redes. Está todo por enriquecerse, porque mucho ya está planteado, pero hay que seguir trabajándolo. Así que yo creo que a los docentes lo que más les conviene en este momento es unirse entre ellos y compartir experiencias, ¿cierto? Y hay muchas anécdotas y experiencias contadas en las redes. Sin duda que después se armará un gran informe de lo que fue la educación en estos tiempos. Te queríamos agradecer, muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí, seguimos con más claves para un mundo mejor.